sobre dos temas. Vamos a partir con el primero, que es lectura sistemática de radiografía en traumatología. Como mencioné, yo soy traumatólogo de la Universidad de Chile, me desempeño en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile en Santiago y en la Clínica UPA. Y además actualmente soy presidente de la Sociedad Chilena de Medicina del Deporte, quienes estamos patrocinando eh, esta actividad. En cuanto a los objetivos de esta presentación, es primero establecer un método sistemático para reducir los errores diagnósticos en la lectura radiológica. Vamos, en segundo lugar, a identificar y describir los patrones de fractura basándose en algunos principios. Y vamos a determinar cuándo la radiografía inicial no es suficiente o no nos entrega la información necesaria para tomar conductas clínicas y vamos a necesitar ciertos estudios más avanzados. Catalina presentó bastante bien algunos términos generales en cuanto a la, a la patología traumatológica, tanto de urgencia como ambulatoria, así que vamos a ir avanzando algunas cositas que ya se mencionaron en la presentación anterior. Esta es mi declaración de uso de inteligencia artificial en la presentación, tanto en búsqueda bibliográfica, creación de imágenes y diseño de diapositivas. Y como les comentaba, aprovechamos de hacer la invitación, considerando que nuestra sociedad de emisión del deporte está como patrocinadora de esta actividad, invitarlos cordialmente a un evento de volumen mundial, que es el Congreso Mundial de Medicina del Deporte, que se va a realizar en Santiago el 24 y 27 de septiembre. Así que están todos invitados, hay precios preferenciales para estudiantes, también hay descuentos por inscripción en grupo, así que los invito a visitar la página para que puedan conocer más sobre este Congreso Mundial de Medicina del Deporte. Volviendo al tema de la presentación, casi tres cuartos de los diagnósticos que son omitidos o que hay una falla en el diagnóstico inicial en relación a trauma corresponden a anormalidades que sí se pueden haber reconocido en la radiografía y que no fueron advertidas por distintas causas. En ese sentido, una estrategia importante a la hora de poder solicitar y evaluar una radiografía son las reglas de los dos. ¿Ya? Entonces, tenemos que se piden dos proyecciones con visión completa del segmento óseo en los planos ortogonales, articulaciones, las dos articulaciones adyacentes al segmento, sobre todo en fracturas deficiarias, tanto el segmento, la articulación proximal y distal, por ejemplo, en la pierna, rodilla, tobillo, en el húmero, hombro y codo. em, Dos lados comparativos, esto es súper importante en los niños. Los niños tienen eh, estructuras del desarrollo que muchas veces llevan a confusión y que muchas veces una radiografía contralateral nos puede ayudar. O bajo ciertas sospechas, por ejemplo, subluxaciones, por ejemplo, en la mano, en el carpo, en el medio pie, pueden ser muy útil una radiografía comparativa. Y en ciertas ocasiones, evaluar en dos tiempos, por ejemplo, el clásico ejemplo de la fractura escafoide, que en una tensión inicial tenemos todos los signos clásicos típicos de una fractura escafoide: dolor a la tabaquera anatómica, dolor en el tubérculo, dolor a la compresión, dolor a la radialización. Si tenemos la sospecha clínica, podemos inmovilizar y solicitar una radiografía en diferido si es que no se hizo revisión diagnóstico de forma inicial, o lo ideal sería tomar una imagen más avanzada. Entonces, también puede servir para un diagnóstico retrospectivo. Si es que no van a derivar al paciente y lo van a dejar en control, por ejemplo, tomar una radiografía de control, un E15 de tobillo que se sospechó de que tenía alguna fractura, se inmovilizó, se dejó en control a 2 semanas, probablemente por reabsorción o sobre el proceso natural y biológicamente estándar de la consolidación. La reabsorción ósea puede mostrar fracturas que en un momento inicial no se demostraban tan categóricamente. En cuanto a la densidad radiográfica, hay que conocer algunas de todo el espectro. Se habla que, por ejemplo, en este caso, muestra un postoperatorio reciente, una fractura lateral de cadera con un clavo cefalomedular corto al lado derecho, y se ve todavía el rasgo de fractura, obviamente. Y se ven algunas densidades que son identificables en este caso. Acá están los cinco presentes. Vemos aire, que es habitual en las radiografías postoperatorias, por ejemplo, aquí en relación al tornillo de bloqueo, que hay una incisión a través de la piel y que eso genera aire. Distintos, por ejemplo, en una artrotomía traumática, que el aire nos puede indicar de que hubo compresión articular y que requiere un manejo quirúrgico. O, por ejemplo, en lesiones o patologías más graves, por ejemplo, una fascitis necrotizante que genere gas en su proceso fisiopatológico, también uno podría ver aire en las partes blandas. ¿Ya? Muy raro, generalmente uno lo ve más en el escáner, pero también se describe como posible causa de aire en la radiografía.
Luego, en el siguiente tono en la escala de grises, la grasa, que aquí se ve bastante bien en relación a la musculatura glútea. Vemos que hacia la periferia el color más oscuro es la grasa, se ve el repliegue abdominal y se ve la musculatura del glúteo insertándote en el tocante mayor, con una densidad mucho más clara que es el músculo. Vemos el hueso o el calcio, por ejemplo, vemos esta clasificación a nivel de intraabdominales, podemos ver también, por ejemplo, el maquete rotador, podemos ver tendón de glúteo medio, los isquiotibiales también se puede ver en esta zona, eh, calcificaciones, y ya en la escala de gris, el tono más blanco, casi homogéneo, son generalmente los implantes, distintos implantes de la traumatología, clavos cefalomedulares, endomedulares, prótesis, entre otras. Entonces, cuando analizamos una radiografía, siempre es importante, como dicen casi como de forma ya de caricatura, el correlacionar con la clínica para los radiólogos. Y eso es importante porque la traducción que te puede dar la clínica siempre va a mandar por sobre una imagen. Si yo sospecho una fractura, eh, y no la veo en la imagen, tengo que seguir buscándola hasta poder descartarla. Y aquí la radiografía nos entrega ciertos desafíos, principalmente la bidimensionalidad, en donde una estructura tridimensional, por ejemplo, que puede ser una pelvis, se genera superposición de estructuras y se generan zonas ciegas. Hay otros también factores que pueden influir en la dificultad para interpretar una radiografía, como los núcleos de osificación secundarios, algunas variantes anatómicas que vamos a revisar, que son principalmente los OS, o son centros de osificación secundario, que no se finalizan su eh, osificación, o que una proyección inadecuada también nos puede dar eh, alteraciones en el diagnóstico. Entonces también es importante que si están en un hospital de baja complejidad o en APS, también hagan un feedback con los profesionales que tomen los rayos, porque muchas veces no tienen la formación en profundidad, como podría ser, por ejemplo, en un centro más avanzado donde hay mucho más estandarización en la toma de radiografía. O si ya de plano, en cualquiera sea el contexto, una radiografía está en una proyección inadecuada, solicitar repetir la radiografía. Y siempre recordar que la interpretación es subjetiva, siempre la imagen va a ser objetiva, pero la lectura que podamos dar siempre va a ser un proceso subjetivo y va a tener una relación importante respecto a lo que es la correlación clínica. Entonces nosotros como clínicos tenemos la ventaja frente al radiólogo que estamos examinando al paciente y eso nos va a dar mucha información. Una forma sistemática, una propuesta de poder analizar una radiografía, este acrónimo del ABCS, donde vemos que la A es el alineamiento de arquitectura ósea, la B de bone es la integridad cortical y trabecular, C el cartílago, los espacios articulares, y S de tejidos blandos y las lesiones periarticulares o perióseas. Entonces, por ejemplo, acá vemos una fractura de un platillo tibial, que vemos que están comprometidos algunos eh, de estos puntos mencionados. La alineación, por ejemplo, vemos que la línea articular está en varo, vemos que no tiene la alineación anatómica que estamos acostumbrados a ver en la rodilla. El hueso tiene una interrupción cortical, vemos acá que hay un resalte cortical por medial, vemos que en la estructura trabecular, en la zona metafisaria, vemos también una imagen que supone una espícula ósea. Vemos que el cartílago también está comprometido, se rompe la línea articular, vemos esta disrupción en la cortical eh, a nivel, a nivel del cartílago. Si vemos partes blandas, también hay signos indirectos que nos pueden hacer sospechar de que algo dentro de la rodilla está pasando. Quizás no vemos la fractura, pero pueden haber lesiones interarticulares, lesiones meniscales, lesiones ligamentarias del pivote central, que nos pueden mostrar este derrame que se ve, por ejemplo, acá en la lateral de rodilla. Yéndonos más específico a la A de alineación y arquitectura, que debemos ver los ejes anatómicos normales de cada segmento óseo, por ejemplo, en esta fractura, que podría perfectamente ser una radiografía solamente de una artrosis asintomática, vemos que hay un colapso del compartimento medial, con una pérdida de alineación del segmento de la rodilla en varo. Vemos la relación articular entre superficies contiguas. O sea, por ejemplo, en esta luxación glenohumeral, como mostró antes Catalina, se pierde la relación entre la cabeza humeral y la glena, que están remarcados acá en los tonos amarillo y naranjo. Vemos también el clásico ejemplo de la radiografía lateral de codo, donde el eje de la diáfisis del rayo debe apuntar al capitelo, y aquí vemos que se pierde esa relación. Y sobre todo, por ejemplo, en un codo pediátrico que no tenemos la osificación completa, nos puede dar información súper importante solamente el hecho de analizar
la alineación normal de un segmento. Y otros hallazgos patológicos, como mencionó Carolina, luxación, subluxación, angulación de las estructuras y rotación de algunos fragmentos. En cuanto a la B de bone o hueso, vemos aquí probablemente el punto cardinal de una fractura, que es la interrupción de la cortical, uno de los signos principales, obviamente, escalones corticales en fracturas desplazadas, el signo de doble cortical en la fractura por Rodet o torus en la población pediátrica, y el patrón trabecular se puede interrumpir las trabéculas de las esponjosas, como vimos en el ejemplo anterior con la espícula metafisaria del platillo tibial. Zonas de condensación también pueden visualizarse, por ejemplo, en esta zona, si es que sospechamos una fractura por hundimiento del platillo tibial. Y siempre comparar con el lado contralateral en caso de duda, principalmente en carpo, en tobillo o en pie, que nos puede dar mucha información. En C de cartílago espacios articulares, que ve la simetría de los espacios. Aquí volvemos al ejemplo del, de la rodilla con este colapso del compartimento medial, que podría ser una artrosis en un paciente que no tiene antecedente de trauma, o quizás un paciente con una rodilla aguda, con derrame, con dolor, limitación del rango articular, con un mecanismo compatible, podría ser una fractura por hundimiento, por ejemplo. El derrame articular, como mencionamos anteriormente, este signo de sombra que hay en el receso suprapatelar puede ser un signo de derrame articular que nos haga sospechar artritis séptica, patología traumática, cualquier cosa que genere ocupación de la articulación. Y también muy importante esta herramienta, sobre todo en codo pediátrico, que muchas veces hay núcleos de osificación, es difícil poder interpretar una radiografía en codo pediátrico. La ocupación de la almohadilla del cojinete graso, tanto posterior como anterior, nos puede dar información muy relevante ante sospechas de fractura. Y imágenes periarticulares, por ejemplo, conocer siempre patrones de lesiones asociados, la fractura de Segon, que es una fractura anterolateral del platillo, que es patognomónica de lesión del cruzado anterior, el proceso de enfermedad de Pelistieda, que es una calcificación en la inserción en el origen del ligamento colateral medial en la rodilla, también por E15 antiguo, o las fracturas avulsivas, por ejemplo, del tip de la fíbula, que también van a ser importante evaluar y diferenciarlo si es que es una variación anatómica, como un os subfibular o una fractura avulsiva en agudo. Y detallando un poco lo que son los OS, en general son estructuras accesorias, supranumerarias, inconstantes, no están en todas las personas, que no responden a un mecanismo traumático, sino que son, como digo, variantes de la anatomía, que derivan de centros de osificación que no han alcanzado una osificación completa. Eh, Realmente son clínicamente, no tienen un correlato importante, salvo que algunos que son más sintomáticos en general, eh, y que pueden requerir algún tipo de estudio secundario si es que así lo amerita. Lo más frecuente y lo más importante es conocer son algunos de estos. Les comparto este es un póster del Congreso de Radiología que está abierto para descargarlo, que es del equipo de imagenología del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, que está disponible en la página de la Sociedad de Radiología y que muestra lo más importante con algunos conceptos clínicos que son relevantes a considerar. Dentro de ellos está los dentoideo, que es un proceso de osificación secundario en el proceso dentoideo de C2, que es importante diferenciarlo de fracturas agudas de los dentoides. En el hombro está el OA acromial, que es un núcleo de osificación en la región más anterior del acromion, que se puede confundir con patología clínica. Cuando hay clínica, puede generar pensamiento subacromial. Y siempre es importante hacer el diagnóstico diferencial con fracturas del acromion. El navicular accesorio, que probablemente sea uno de los más sintomáticos, los que más genera patología, eh, está adyacente al aspecto medial del navicular, se inserta el tendón tibial posterior en esta zona y por eso generalmente genera sintomatología en ocasiones y tiene su clasificación propia según el volumen del os y si es que está osificado completo o no. Y generalmente se caracteriza por dolor medial en la zona del medio pie, puede generar roce con el calzado y hay pacientes que tienen una prominencia bastante importante en esta zona. Se pueden dejar con corticoides, con antiinflamatorio, reposo, kinesiología y el manejo en general es conservador y en ocasiones cuando ya es sintomático se maneja de forma quirúrgica.
Está el os fibular, que esto es importante también diferenciarlo de las fracturas avulsivas del tip de la fíbula, como les mostré en la radiografía anterior. Y aquí, en base a todos los os, en general, el factor importante para poder diferenciar en uno en la clínica, y lo más importante es que generalmente los os o estos huesos accesorios o eh, inconstantes en general tienen bordes redondeados, a diferencia de las fracturas avulsivas. El ostrígono que se presenta en la región posterior del talo, generalmente da una clínica de pinzamiento posterior. Esto es frecuente en bailarines, bailarines de ballet, en futbolistas, en donde la dorsiflexión profunda genera un dolor posterior de tobillo. En general también se puede fracturar este proceso, también genera clínica aguda, y que ahí la resonancia tiene un rol importante, ya que muestra un edema y puede mostrar el patrón de fractura del ostrígono. Los peroneos también es frecuente, se ve en el espesor del tibial, perdón, del peroneo largo, que también puede generar dudas respecto a fractura avulsiva del cuboide, de la base del quinto, como así también el os besalio, que es similar a los peroneos, pero se encuentra en la porción más proximal de la base del quinto, y también es importante hacer el diagnóstico diferencial con fractura de la base del quinto. Y la patela bipartito también es una variante anatómica muy frecuente en la rodilla, que es importante diferenciarla de fracturas de patela, considerando que el- el fragmento perdón, superolateral es lo más frecuente, y que muchas veces incluso uno encuentra derivaciones por sospecha de fractura en estas patelas bipartitas, que pueden tener distintas configuraciones, y esta es la más frecuente, la superolateral. Se puede ver en la radiografía también de forma bien clara. Pasando a la S de tejido blando, el aumento de volumen localizado, los 15 de tobillo es súper frecuente visualizar el aumento de volumen en la radiografía. La presencia de gas, como les comentaba, es súper importante a la hora de poder determinar el compromiso interarticular de ciertas lesiones, artrotomías traumáticas, ya sea por caídas, por heridas cerca de la articulación, especialmente en la rodilla. Pueden generar estas sombras radiopacas que nos hacen sospechar y tomar conducta al respecto de lesiones interarticulares. Los cuerpos extraños, hay ciertos cuerpos extraños como los componentes metálicos, las piedras, se pueden visualizar, o el vidrio se puede visualizar en la radiografía, a diferencia de la madera y el plástico, que generalmente son radiolúcidos y que requieren otros estudios como la ecografía principalmente, si es que son superficiales, o escáner para poder identificar su ubicación. En cuanto a la descripción sistemática de fracturas, Catalina ya adelantó algo respecto a esto. Importante siempre a la hora de presentar o derivar un paciente, informar la localización y lateralidad, trazos de fractura, desplazamiento y angulación de la fractura. Y en ese sentido, respecto a la descripción de la localización y lateralidad, es súper importante cuando hagan una evolución o una derivación, mencionar la lateralidad. Ahora, justo estábamos acá en la urgencia viendo un caso de una paciente que tenía múltiples lesiones antiguas en la región acetabular y pelvis, y el dato de urgencia cuando inició interconsulta no decían qué lateralidad. Entonces, eso ya nos resta información y da hincapié, o sea, da énfasis y, o sea, perdón, da la posibilidad de inducir error. Entonces, sí es muy importante la lateralidad del segmento lesionado, sobre todo en pacientes politraumatizados con múltiples fracturas. Es siempre importante consignar bien la lateralidad del segmento lesionado. La localización es importante también, si es que es una lesión epificiaria, metaficiaria y deficiaria. Y siempre ojalá lo más completo, por ejemplo, en vez de decir una fractura de pierna, decir una fractura de fisaria tibial derecha del tercio medio. Eso cambia bastante lo que es la interpretación de lo que puede ser la gravedad o la premura que requiere una intervención en traumatología. En cuanto al patrón de fractura, en general estos están descritos por la nomenclatura de la O, que es una fundación internacional que es súper amplia, que es la que guía todo lo que es el estudio y el manejo de las lesiones en trauma a nivel mundial. Y ellos describen según el nivel de energía, desde un nivel de energía más bajo, que puede ser un mecanismo torsional, a una fractura transversa o cominuta, que la vamos a ver más adelante. Esto ya nos da información respecto a cuánta energía involucrada hubo en un trauma. Una fractura espidoía nos habla de una lesión de baja energía en general, mecanismos rotacionales. Las fracturas oblicuas hablan generalmente son eh, por mecanismos de fuerza angular, por ejemplo, la flexión de una diáfisis, o fracturas transversas que generalmente son por eh, lesiones de alta energía con compromiso axial, o que son lesiones cisallantes en el plano coronal o sagital.
Aquí me falta una diapo, que faltaron las fracturas con minuta. Las fracturas con minuta son las que tienen más de tres fragmentos y generalmente también bueno, son fracturas de por sí inestables y que hablan de un gran compromiso de energía en relación al otro patrón de fractura. En cuanto a la descripción de los fragmentos, para escribir con mayor detalle una fractura, podemos hablar de traslación, si es que bueno, el porcentaje que está desplazada en el plano coronal o sagital, la angulación, que es la flexión o extensión o la desviación en bar o en valgo, que uno la puede medir. Eso es realmente muy característico de la lesión en antebrazo en la población infantil, donde el grado de angulación puede definir una buena reducción una reducción cerrada, inmovilización con yeso, o la necesidad de un manejo quirúrgico, y el cabalgamiento o acortamiento que habla en el sentido axial del fragmento óseo, si es que hay una superposición de los fragmentos, hay una distracción también, en el caso, por ejemplo, un número de episiones en donde por el peso de la extremidad se distraen los fragmentos. El paciente pediátrico, como les mencioné, tiene sus propias características, las lesiones la dilución fractura en relación a la presencia de fisis. eh, Esta imagen es bien típica y que muestra los distintos patrones de fractura según el grado de compromiso de la fisis, si es que hay extensión metafisiaria o epifisiaria. Eh, Esto también va aumentando el grado de complejidad, sobre todo cuando tienen compromiso articular, en la tipo 3 o 4. Y en las tipo 1 y 5, generalmente las radiografías pueden ser normales, hay que sospecharlo, y en el caso que por clínica, por ejemplo, el paciente pediátrico no logra cargar a una fractura de tobillo, o una división fractura de tobillo, o tiene aumento de volumen, impotencia funcional marcada, siempre sospecharlo y manejarlo como una fractura y derivar al trauma infantil con una inmovilización adecuada. Otras particularidades del paciente pediátrico, recuerden que los pacientes de este grupo etario tienen huesos que son más elásticos, que toleran mayor deformidad, eh, que son clásicas las fracturas en tallo verde o rodete o torus, como les mostré previamente, donde hay una compresión, hay un abombamiento de una de las corticales con otra cortical eh, indemne. Otra, o- Otro factor a considerar en las fracturas son las fracturas por estrés o fracturas en hueso patológico. Aquí la clave diagnóstica es la discrepancia que hay entre el mecanismo del trauma y la severidad de la fractura. Entonces, generalmente son pacientes que se presentan clínicamente con una fractura y vemos radiografías normales, siempre sospechar en fracturas por estrés. Generalmente se dan en pacientes con cierto perfil, pacientes deportistas, pacientes, por ejemplo, que hacen deportes de fondo, o pacientes con algún grado de nutrición o déficit nutricional, por ejemplo, pacientes postbariátricos, pacientes con osteoporosis, enfermedad renal crónico y que como una microtrauma repetitivo pueden generar este tipo de fractura. Hay ciertos sectores de la anatomía humana que tienen mayor frecuencia de lesiones por estrés, por ejemplo, el cuello femoral, déficit tibial, navicular, cuboide, metatarsiano, en deportistas, por ejemplo, gimnastas, fracturas por estrés de radio distal, deportes de extensión, fracturas por estrés a nivel de la parte interarticular en la columna. Eh, Generalmente la radiografía tiene baja sensibilidad, salvo en casos ya más avanzados que han evolucionado en el tiempo, que genera una reacción cortical, y siempre hay que hacer el diagnóstico diferencial con lesiones tumorales. Y en general, el estándar para el estudio de este tipo de lesiones es la resonancia. Con este caso, un deportista maratonista, perdón, un fondista recreativo de 43 años que presenta dolor progresivo en la cadera hasta que ya no logra la carga. Paciente con antecedente de una cirugía bariátrica hace 10 años, que si bien en la radiografía vemos las distintas estrategias que mencionamos en la ABCD, vemos que está bien alineado, no tiene colapso en varo, la cortical se ve íntegra, no se ven grandes alteraciones la arquitectura trabecular. En las partes blandas tampoco vemos nada sospechoso, entonces ante la sospecha clínica que el paciente que tiene dolor inguinal no tolera la carga, le hace un estudio con una resonancia que, como se ve en este caso, muestra edema óseo en relación a la base del cuello con este patrón de fractura, constituyendo una fractura por estrés basicervical que requiere manejo quirúrgico. Otro tipo de lesiones en hueso patológico, lesiones tumorales,
generalmente pacientes con antecedentes de algún cáncer ya diagnosticado o que tenga alguna sospecha clínica, algo que nos hace ver cuando el paciente ingresa al box o a la consulta de que no podría ser un paciente que tenga algún cáncer no diagnosticado. Hay distintas causas de trastornos hueso patológicos, no solo tumorales, sino que también metabólicas, por ejemplo, osteoporosis severa, pacientes con enfermedad renal crónica. eh, Aquí siempre que hay que buscar lesiones líticas o blásticas subyacentes, por ejemplo, este es un paciente con un cáncer renal ya diagnosticado que entre un mecanismo de baja energía, por ejemplo, se levanta y se apoya en los posabrazos de la silla, presenta dolor súbito en el hombro, generando esta fractura en hueso patológico, y que aquí ya requiere inmovilización y obviamente evaluación neurovascular y derivación a un centro que tenga manejo de este tipo de lesiones, principalmente con cirugía de traumatología oncológica. Hay casos que pueden ser mucho más severos, por ejemplo, tenemos también un cáncer renal que genera una destrucción total del número proximal, el caso mucho más evidente. Eh, ¿Y qué ocurre? ¿Cuáles son las fallas que puede llevar al proceso diagnóstico? Uno de los fenómenos que está bien descrito es la satisfacción de búsqueda, en donde hay reportes de esto, hay trabajos que hablan sobre este proceso, en donde que es el error más frecuente y más peligroso probablemente de subdiagnosticar alguna lesión. En general, eh, se trata de este proceso de que al encontrar una primera lesión, el observador rehúse inconscientemente la atención para encontrar lesiones secundarias. Entonces, por ejemplo, si encontramos una fractura en el primer metatarsiano, perdemos atención del resto del pie, pudiendo abrir otras fracturas, por ejemplo, esta fractura del cuarto metatarsiano. Entonces, siempre es importante ser sistemáticos para evitar estos errores por perder la atención del resto de la extremidad por identificar ya una lesión evidente en la radiografía. Em, el error por percepción retrospectiva también es cuando la fractura es claramente visible de forma retrospectiva. Generalmente ocurre porque hay condiciones inadecuadas, puede ser fatiga visual, em, sobrecarga en la urgencia y distintos factores que se han asociado a estos errores de diagnóstico. Y también el manejo sistemático, como les mencionaba, el ABCS puede ayudarnos a evitar estos errores. Cuando la radiografía no es suficiente, en general es cuando la clínica nos dice que hay una fractura, pero que en la radiografía no lo vemos. Esto es muy frecuente, como les mencionaba, fracturas impactadas en varo, por ejemplo, en adultos mayores que pueden llegar incluso caminando con una fractura de cadera, o en radiografías de escafoides, que probablemente es el ejemplo más clásico de subdiagnóstico de fracturas en la urgencia. eh, donde siempre una resonancia o un escáner van a ser importantes para poder definir el diagnóstico y evitar un diagnóstico tardío que incurra en complicaciones. En cuanto al uso de guía en imágenes traumatológicas, hay estudios que muestran que aumenta la sensibilidad casi en un 10%, lo que puede ser bastante en un setting de urgencia. Sin embargo, hay algunas limitaciones críticas, por ejemplo, el desafío de todo lo que es inteligencia artificial, no solamente en imágenes, sino que también en protocolo, en búsqueda bibliográfica, que es este efecto de caja negra, que no sabemos qué proceso y qué razonamiento hubo en el algoritmo para poder entregar un resultado. Es decir, yo ingreso una radiografía, el algoritmo procesa la imagen y no sabemos qué cosa le llevó a ese algoritmo a definir si es que había o no fractura. Es uno de los principales factores en la desconfianza que hay en estos sistemas de reconocimiento de fracturas en imágenes de traumatología. Puede haber riesgo de seco en poblaciones subrepresentadas en el entrenamiento. Recuerden que estos algoritmos se generan con bases de datos de pacientes y que muchas veces hay poblaciones que no están representadas en el entrenamiento de estos algoritmos de procesamiento de imágenes. Tampoco hay mucha definición respecto a la responsabilidad médico-legal. Recuerden que al final la decisión clínica sigue recayendo en el médico, en el personal clínico. No podemos justificar en un subdiagnóstico de una fractura si es que eh, la IA nos entregó que no había fractura y que obviamente esto no reemplaza el juicio clínico en donde poder examinar al paciente probablemente nos dé la información que más nos va a llevar a realizar un diagnóstico. Este es un ejemplo importante respecto a cómo funcionan estos algoritmos y cómo puede llevar a una falla en el diagnóstico. Este es una paciente de 88 años, que si bien por la edad uno podría suponer que
autovalente, o sea, que ya no es autovalente, todo lo contrario, una paciente que vive sola, hace todas sus actividades sola, ningún deterioro cognitivo, que tiene una caída en casa y que se presenta con dolor inguinal, sin acortamiento ni rotación de la extremidad. Eh, Ante el dolor inguinal, obviamente, la primera sospecha diagnóstica, un paciente que autovalente que deja de caminar, lo primero que hay que descartar, como decía Catalina, es una fractura de cadera. Vemos que en la radiografía, siguiendo el ABCS, no se ve ninguna interrupción cortical a nivel de la cadera, no vemos nada a nivel de hueso, no vemos resaltes corticales, interrupción de la cortical, no vemos cambios trabeculares, no vemos alteraciones en el eje, no vemos impactación en varo. em, y esta imagen fue procesada por un algoritmo de inteligencia artificial donde dice que no hay sospecha de fractura, ni luxación, ni derrame. Y obviamente no hacen el alcance de que este análisis automatizado no reemplaza el diagnóstico de un médico. Entonces esta paciente se fue de alta sin sospecha de lesiones y vuelve a consultar a las 2 semanas por persistir con dolor de forma ambulatoria. Obviamente, se sigue la sospecha diagnóstica clínicamente en un paciente autovalente que deja de caminar, tenemos que seguir sospechando una fractura de cadera. Y se le pidió un escáner que en definitiva mostraba una fractura de acetábulo, que haciendo el ejercicio que mostraban previamente del análisis retrospectivo, vemos que si vamos más detalle, ya sabiendo la información con el escáner, vemos que hay una interrupción de la cortical en el acetábulo y que hay una pérdida de la continuidad en la radiografía axial. Entonces esto demuestra que muchas veces los procesamientos de imágenes con IA pueden enfocarse solamente en una patología en específico, tampoco nos informan, por ejemplo, si habría alguna fractura de rama, alguna fractura de sacro, que pueden ser también lesiones eh, que se pueden dar en el contexto de un adulto mayor con una caída a nivel. Entonces, como conclusiones de la presentación, la clínica manda, ya siempre tratar al paciente, no a la imagen de la radiografía. La radiografía siempre es una herramienta de apoyo, la correlación entre los hallazgos clínicos y radiológicos siempre es necesaria, y una radiografía negativa no va a descartar una fractura mientras la clínica siga siendo sugerente. El sistema del ABCS es una buena estrategia que nos permite ver de forma estructurada, reduciendo el error diagnóstico, protegiendo al paciente y al médico, y que es importante aplicarlo en cada una de las radiografías sin excepción, no quedarse conforme cuando ya encontramos una lesión, siempre ir a ver de forma sistemática toda la extremidad, aplicar la regla de las dos proyecciones, dos articulaciones, dos lateralidades comparativas, sobre todo en la población pediátrica, cuando tengamos sospecha en radiografías más complejas como la mano, el tobillo y el pie, eh, y escalar en el examen de imágenes cuando la sospecha siga presente frente a una radiografía que se ve normal. El escáner y la resonancia pueden resolver las dudas diagnósticas y el costo de un examen adicional es siempre menor que el costo de una fractura no diagnosticada con las complicaciones que esto incurra. Eso en cuanto a la presentación de revisión sistemática de radiografías en la urgencia. Muchas gracias, doctor. Increíble presentación. Vamos a abrir entonces ahora un espacio de preguntas. Yo tengo una duda, no sé si se escucha bien. Sí, se Sí, se escucha. escucha. Tenía una duda que era, por ejemplo, usted mencionó que en pacientes que tenían cáncer se podían generar ciertas fracturas. ¿Cómo se podría relacionar, por ejemplo, una paciente que tenga leucemia con que después le haya dado una fractura a nivel de la cadera? En general, la leucemia no es de las más características como lesiones en hueso patológico. Pueden ocurrir, pueden tener una localización a nivel óseo, pero en general no es de las más típicas. Siempre es mieloma como patología hemato-oncológica, es como lo más clásico, lesiones metastásicas. Leucemia se describe, pero no es la más frecuente. Pero puede ser también, está dentro del diagnóstico diferencial cualquier patología hemato-oncológica en hueso patológico. Que creo que en este caso había sido como consecuencia después de las quimios, se había En general, generado. más que las quimios, son las radioterapias, son las Mm. que generalmente pueden generar una alteración estructural. Un hueso irradiado es un hueso
que puede generar una fractura en hueso patológico, incluso para el manejo quirúrgico es complejo tratar un hueso irradiado, y todos los tejidos blandos que lo rodean también es complejo. Entonces, por eso cada vez hay más formación en traumatología oncológica en Chile. Acá en el hospital hay un especialista de referencia a nivel nacional, que es el doctor Bamón. Entonces, a nosotros nos toca, durante la formación, durante la beca, nos toca ver bastante este tipo de pacientes, casi que semana a semana. Y en general, los pacientes irradiados son más complejos de tratar en el sentido de que tienen alteraciones de la calidad ósea y de los tejidos alrededor de la fractura. Tienden a hacer más infecciones, retracción de la piel, complicación de herida operatoria, más tasa de infección. Generalmente son pacientes más que requieren mayor demanda del equipo de traumatología. Entiendo, gracias. ¿Vale? No sé si hay más preguntas en el chat. No sé, no estoy con hartas pantallas. No sé si es que hay más preguntas en el chat. Parece que no, ¿cierto? Bueno, esto es una consulta relacionada a lo que preguntaron antes. Eh, ¿En qué cánceres o sea, es más común ver este tipo de fracturas en particular? O sea, generalmente los cánceres que generan más metástasis generalmente son renal, mieloma también genera estas lesiones en hueso. Entonces siempre hay que trabajar en conjunto con el equipo de oncología o de medicina interna. Eh, ¿Qué otras lesiones renales lo más habitual? Eh, Cáncer de mama también da harta metástasis. Entonces son como de próstata. Yo creo que son los principales que generan lesiones metastásicas habitualmente. Entonces, siempre en pacientes que tengan este tipo de lesiones, fracturas que no corresponde el nivel de energía, por ejemplo, como les decía, fracturas eh, de cadera con un paciente que es relativamente sano, que tiene una fractura caída, una fractura por caída de nivel, y tiene una fractura de cadera, siempre era sospechar que hay una lesión ósea eh, primaria, por ejemplo, un quiste óseo, quiste neuromático, cualquier lesión que altere la estructura ósea, o una lesión metastásica que ya sobre los 40 años, generalmente son las primeras a descartar, y siempre hacer un estudio completo conjunto con medicina interna de dónde puede estar el primario. Y un poco por el perfil del paciente ir viendo hacia dónde enfocar el diagnóstico, el estudio, perdón. Gracias, doctor. ¿Vale? Pasamos a la siguiente presentación, yo creo, ¿no? Sí, creo que ahora ya no quedan más Recording preguntas. stopped. Ya, voy a ir a buscar Entonces, un poquito de agüita y vengo al tiro, ¿ya? por supuesto.